En un universo donde la apariencia dicta sentencia, existen personas que no se conforman simplemente con mirar su reflejo en el espejo. Sienten la necesidad imperiosa de destrozarlo y reescribirlo desde cero. Prepárate para una colección de crónicas verídicas, radicales y en ocasiones desgarradoras sobre aquellos valientes, o quizás temerarios, que dinamitaron los límites de la medicina estética persiguiendo una quimera imposible, la perfección absoluta. Comenzamos con la impactante metamorfosis de Jessica Alves. Durante una eternidad, el mundo lo etiquetó como el Ken humano. Tras fundirse más de $800,000 en quirófanos y desarrollar una obsesión enfermiza por la simetría plástica, Rodrigo Alves se erigió como el monumento viviente a lo artificial. Sin embargo, detrás de cada implante de silicona, de cada rinoplastía y de cada modificación extrema, palpitaba algo mucho más complejo que el simple capricho de imitar a un muñeco de plástico. Existía un grito desesperado de identidad, asfixiado bajo el filo de los bisturíes y las vendas. Desde su tierna adolescencia, Rodrigo fue la Diana de todas las burlas. Se sentía incompleto. Su envoltorio físico era una cárcel que no correspondía con lo que él, o siendo precisos, ella, sentía que debía ser en su interior. A los 17 años se tumbó por primera vez en la camilla para una mastectomía por un desajuste hormonal. Aquello fue solo el pistoletazo de salida. Años más tarde, convertido ya en un personaje habitual de la prensa rosa internacional, Rodrigo había modificado cada milímetro de su anatomía. Estiramientos faciales, cuello, innumerables operaciones de nariz, rellenos en el mentón y prótesis exageradas en bíceps, hombros y abdomen. Incluso rozó la muerte por una infección brutal tras una de sus incontables intervenciones nasales. Pero ni el riesgo mortal calmaba ese vacío existencial, porque lo que Rodrigo perseguía no era un rostro de portada, sino un reflejo que se sintiera auténtico. Y fue entonces cuando le golpeó la revelación definitiva. Jamás fue Ken. Nunca lo había sido. Siempre fue Jessica, con una exclusiva que dejó en shock a sus millones de seguidores. Rodrigo Alves comunicó su transición de género. Así emergió Jessica Alves, la mujer que llevaba décadas atrapada y silenciada, bajo capas de cirugía y secretismo. Por supuesto, su transformación no acabó con el cambio de nombre. Vino acompañada de un nuevo carrusel de intervenciones. Feminización facial completa, aumento de pecho, afinamiento de cintura y cirugías diseñadas para alcanzar los cánones de belleza femenina que tanto idolatrada. Pero esta vez la meta era distinta. Ya no buscaba imitar a otro, sino esculpirse a sí misma. A día de hoy, Jessica Alves no es solo una celebridad, es un estandarte de la lucha personal, la identidad de género y ¿hasta dónde se puede estirar la autoexpresión humana? Tiene legiones de detractores y admiradores a partes iguales. Pero nadie puede negar que su vivencia obliga a la sociedad a plantearse un dilema ineludible. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Y cuánto estás dispuesto a cambiar para ser quien realmente eres? Pasemos a Pixie Fox, en este circo de las transformaciones extremas. Pocas narrativas te hielan la sangre como la de Pixie Fox,
una modelo sueca que decidió dinamitar las leyes de la anatomía del cuerpo humano. Y no es una forma de hablar. Todo arrancó con un corsé, una prenda que llevaba religiosamente las 24 horas con un único objetivo en mente: lograr la cintura más diminuta del planeta. Tras meses de tortura, moldeó su figura hasta las 18 pulgadas. Pulgadas, una medida que ni las muñecas de fábrica se atreverían a lucir. Pero la obsesión no tenía freno. Aquello no bastaba. En el año 2015, Pixie tomó una decisión que dejó al mundo sin aliento: extirparse 6 costillas para estrechar aún más su silueta. Un procedimiento de altísimo riesgo y tremendamente polémico que la catapultó a la fama y al centro del debate mundial sobre los límites éticos de la belleza. Antes de esta locura radical, ya acumulaba un historial médico de infarto. Levantamiento de glúteos, liposucciones, rinoplastias, aumentos de pecho, rellenos en los pómulos y levantamiento de cejas. La factura total de su transformación superaba las 200.000 libras esterlinas, pero para Pixie, cada pasó por el quirófano no era una demencia, sino una declaración de principios. Su cuerpo, sus reglas. Ella no quería parecerse a un humano promedio. Su meta era convertirse en una versión de carne y hueso de los dibujos animados, una fantasía viviente, una creación propia, que desafiara a la madre naturaleza. Su caso no solo nos deja mudos, sino que nos fuerza a hacernos una pregunta tremendamente incómoda. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar tú para alcanzar tu ideal estético? Pixie Fox cruzó esa línea roja y quemó el puente para no volver. Hablemos de Blondie Bennett. Para el común de los mortales, parecerse a Barbie es un juego de niñas. Para otros, una fantasía erótica o estética. Pero para Blondie Bennett era su misión vital. Y no se trataba únicamente de ponerse implantes o maquillarse. Blondie ambicionaba más. Quería metamorfosearse en Barbie, no solo por fuera, sino también por dentro. Desde su apariencia física hasta su dicción, su forma de vestir y sus andares, todo en ella estaba calculado milimétricamente para ser la réplica exacta de la muñeca más famosa del mundo. Con múltiples cirugías de aumento de pecho, labios que desafían la gravedad, un bronceado artificial y ropa de un rosa chicle cegador. Blondie parecía ya un trozo de plástico ambulante, pero le sabía poco. No era suficiente para ella. En un giro de guión tan perturbador como fascinante, Blondie decidió llevar su transformación al terreno mental. Comenzó sesiones de hipnosis para reducir su coeficiente intelectual. Sí, has leído bien. Su objetivo final era pensar, saber menos, borrar recuerdos y existir en un estado de vacuidad mental absoluta. Anhelaba que su cerebro fuese tan sintético y moldeable como su propia anatomía, tal y como ella misma declaró: «Soy inmensamente más feliz siendo estúpida». Me siento mucho más auténtica, más Barbie. Esta decisión desató un terremoto mediático a nivel mundial. Psicólogos, doctores y miles de usuarios en las redes sociales no daban crédito a lo que veían. ¿Era todo un papel? ¿Se trataba de una crítica feroz a la sociedad? ¿O de verdad deseaba aniquilar su propia identidad para transformarse en un estereotipo viviente? Blondie se mantuvo firme. Nada de sarcasmos ni parodias. Era su realidad y
Estaba absolutamente fascinada con su nueva existencia. En Internet, posa orgullosa junto a muñecas de plástico. Viste idéntica a ellas e incluso entrena su voz para que suene forzadamente infantil e ingenua. Mientras un sector la califica de trastornada, otros interpretan su vida como una provocación artística, una performance extrema que desafía los estándares de la feminidad y cuestiona nuestra obsesión enfermiza por la perfección estética. Sin embargo, dejando a un lado lo grotesco, el caso de Blondie Bennett nos fuerza a plantearnos una cuestión que resulta profundamente incómoda. ¿A qué punto llegamos cuando la fijación con un ideal de belleza no solo esculpe tu físico, sino que te persuade de ¿Que la ignorancia es el camino a la felicidad? Blondie no se limitó a alterar sus facciones, renunció a su intelecto para volverse un mito erótico, y lo hizo con una sonrisa permanente en los labios. Por otro lado, tenemos a Han Myoku, lo que inició como un anhelo candido de preservar la juventud eterna, desembocó en una pesadilla que sacudió los cimientos de toda una nación. Han Myoku, antigua cantante y modelo. De Corea del Sur, no perseguía grandes riquezas ni el estrellato global. Su único objetivo era congelar su belleza en el tiempo, pero acabó transformándose en la representación gráfica del horror que conlleva la cirugía plástica sin límites. Durante sus años 20, Han era una mujer espectacular. Su trayectoria profesional la trasladó a Japón, lugar donde comenzó su ciclo interminable de retoques estéticos. No obstante, tras cada intervención, su imagen en el espejo le resultaba menos gratificante. Sentía que su hermosura nunca era suficiente, como si una fuerza invisible y maligna la empujase a ir siempre un paso más allá, hasta que llegó el instante crítico en que los cirujanos dijeron: «Basta». Le avisaron seriamente de que su rostro no toleraría más modificaciones, pero la obsesión de Hank era imparable. En un acto de pura desesperación, visitó a un supuesto doctor clandestino que le inyectó silicona de grado industrial. Y cuando ese suministro se terminó, Han cruzó la línea de lo inconcebible. Cargó una jeringuilla, se plantó frente a su reflejo y se inyectó aceite de cocina directamente bajo la piel de la cara. El desenlace fue absolutamente catastrófico. Su rostro empezó a inflamarse hasta alcanzar dimensiones grotescas. Aquellas facciones delicadas que antes la caracterizaban quedaron sepultadas bajo capas de fluidos, inflamación crónica y tejido cicatrizado. Su metamorfosis fue tan extrema que ni sus propios padres fueron capaces de reconocerla. En Corea del Sur, la prensa sensacionalista la bautizó cruelmente como el ventilador humano por la desproporción. Monstruosa entre su cabeza hinchada y su cuerpo diminuto, pese a someterse a más de 10 cirugías de reconstrucción, los especialistas solo lograron mitigar una parte del desastre. Drenaron más de 60 gramos de silicona y aceite de su rostro y otros 200 gramos de su cuello. Lamentablemente, su estructura facial original se había perdido para siempre. En la actualidad, Han se gana la vida en una tienda de ropa usada. Su pasado de glamour ha quedado enterrado y su tragedia se emite incesantemente en documentales, reportajes y foros de Internet. No se le recuerda como un icono de belleza, sino como una señal de alarma.
Han Myoku es la prueba viviente de lo que ocurre cuando la búsqueda de la perfección estética degenera en una patología mental. Un recordatorio brutal de que, aunque el espejo mienta, el bisturí jamás. ofrece el perdón. Pasemos ahora a Heidi Montag. Lo tenía todo: juventud, belleza y fama. Heidi Montag, una de las protagonistas más célebres del reality The Hills, ¿poseía lo que cualquier chica de 23 años podría desear? Atención mediática, contratos millonarios, fans y un porvenir radiante. Pero nada de eso la llenaba. En su interior habitaba una inseguridad voraz, una voz constante que le susurraba al oído: no vales lo suficiente. Así que tomó una decisión drástica. Una operación no era suficiente, ni 2, ni siquiera 5. En un único día, sí, en una sola sesión maratoniana de 16 horas, Heidi se sometió a 10 procedimientos quirúrgicos simultáneos: levantamiento de cejas, Reducción de mentón, botox, liposucción de cuerpo entero, rinoplastia, aumento de pecho y mucho más. Todo con la ilusión de que, al despertar de la anestesia, por fin se sentiría hermosa y completa. Sin embargo, lo que halló al enfrentarse al espejo fue una realidad muy distinta: dolor agónico, fragilidad extrema y confusión mental. Durante su convalecencia, los fármacos prescritos la dejaron tan débil que le aterrorizaba la idea de no volver a caminar por sí misma. Su cuerpo rozaba la perfección técnica, claro, pero su espíritu estaba destrozado, y en la cúspide de su fama mediática se sentía más pequeña e insegura que nunca. con el paso de los años, Heidi confesó lo que muchas estrellas callan por vergüenza. Se arrepintió profundamente, no de querer mejorar su aspecto, sino de creer que el bisturí podía reparar lo que estaba roto en su alma. Admitió finalmente que la gran mayoría de esas intervenciones fueron innecesarias y que lo que verdaderamente urgía sanar era su autoestima, no su físico, su propio rostro. A día de hoy, Heidi Montag no condena abiertamente la cirugía estética, pero ha decidido romper su silencio, lanzando un mensaje crudo y directo que muy pocas estrellas en su situación se atreverían a confesar. La verdadera belleza no reside en una mesa de operaciones, sino en la imagen que te devuelve el espejo cuando se apagan los focos. Su testimonio es un recordatorio brutal de que todo ese glamour y el abuso del bisturí raramente desembocan en la felicidad soñada, y que no existe intervención quirúrgica en este planeta capaz de suplir la falta de autoestima. Michael Jackson fue un niño prodigio, una superestrella mundial y finalmente una leyenda inmortal. Sin embargo, lejos de los focos, más allá de los discos de platino y de aquel icónico guante de lentejuelas, el rey del pop ocultaba un tormento que fue saliendo a la luz. Gradualmente, golpe a golpe de bisturí, vendaje tras vendaje, en una metamorfosis facial sin fin. Todo arrancó con una rinoplastía que parecía inofensiva, un simple retoque para perfilar su nariz, pero lo que se vendió como un ajuste menor fue en realidad la ficha que derribó todas las demás en un efecto dominó catastrófico. Con el paso de las décadas, su mutación física fue tan extrema que comparar las fotografías del antes y el después resultaba escalofriante. Parecían dos seres humanos totalmente ajenos.
Su nariz se esfumó, su mandíbula se afiló hasta el límite, sus labios perdieron volumen, sus pómulos se dispararon y su piel sufrió un aclaramiento radical. La prensa rosa no tenía piedad. Hablaban de blanqueamientos químicos, implantes por doquier y pasos por el quirófano cada 2 meses. Los expertos calculan que Jackson pudo haberse sometido a más de 100 procedimientos estéticos a lo largo de su turbulenta vida. ¿Cuál fue el motor de esta obsesión? Nadie tiene la certeza absoluta. Quizás una inseguridad paralizante, la asfixiante presión mediática, un rechazo visceral a sus raíces afroamericanas, o tal vez un perfeccionismo patológico imposible de satisfacer. Lo único evidente es que Michael cruzó esa línea roja del punto de no retorno. El doctor Wallace Goodstein, que colaboró estrechamente con sus cirujanos, destapó que en una única visita a la clínica, Jackson era capaz de solicitar hasta 12 intervenciones distintas, 12 en una sola sesión, retoques nasales, múltiples implantes en los pómulos, cirugía de párpados e incluso la creación de un hoyuelo artificial en la barbilla. Y cada vez que reaparecía en público, el debate ya no giraba en torno a su genialidad musical, sino al estado de su cara. Michael Jackson, el hombre que pulverizó todos los récords con Thriller y reescribió la historia de la industria, acabó volviéndose un extraño para el mundo entero y, muy probablemente, un desconocido para sí mismo. La biografía de Michael no es únicamente la crónica de un talento incomprendido. Es también la tragedia griega de un ídolo que intentó esculpir su propia perfección divina, pero que en el camino acabó borrando para siempre los rasgos humanos que un día lo definieron. Pasamos ahora a Justin Jedlicka. Mientras el resto de los mortales busca la perfección, anatomía, y no es una forma de hablar. Tras haber desembolsado más de $1 millón, este neoyorquino Cuerpo. Y os aseguro que no se trata de ninguna exageración ni de una hipérbole mediática. Tras haber invertido la friolera de más de $1 millón en su obsesión, este caballero procedente de Nueva York decidió que su aspecto físico no sería fruto del azar genético, sino una obra de ingeniería diseñada al milímetro por él mismo. Su obsesión despertó muy pronto. A la tierna edad de 13 años, Justin ya sentía fascinación por el lujo desmedido y la cirugía plástica. Mientras sus compañeros de clase soñaban con cochazos o ser famosos, él fantaseaba con implantes, pómulos cincelados y unos abdominales esculpidos en silicona. Marcado por los programas de televisión sobre ricos y famosos, decretó que su propio cuerpo sería su mayor proyecto vital. Y vaya si lo cumplió. Se transformó en el Ken humano original. Implantes de hombros, de tríceps, de glúteos, de pantorrillas, incontables rinoplastias, levantamiento de cejas, rellenos faciales e incluso una operación para eliminar una vena que se le marcaba en la frente, porque según él, le recordaba a la de Julia Roberts. Ningún detalle era demasiado insignificante. Todo debía ser impoluto, o mejor dicho, deliberadamente artificial. Pero lo verdaderamente chocante no es cuánto ha cambiado Justin, sino el simbolismo detrás de ello. Para él, el bisturí no corrige, expresa. Su cuerpo es su lienzo vanguardista, su obra de arte. Y aunque le han llovido críticas, burlas y juicios de valor, él defiende su postura como un acto de libertad absoluta. Justin no se esconde en las sombras,
Ha desfilado por reality shows, documentales y alfombras rojas. Es una celebridad en su propio nicho. Y aunque muchos lo consideran una señal de alarma viviente, él se vende como una inspiración. Ser del montón nunca fue una opción para mí, afirma. Para él, la belleza reside en el control total sobre uno mismo. Pero, ¿en qué momento ese control muta en adicción? ¿Dónde termina el arte performático y empieza la negación patológica del cuerpo original? Justin Jedlicka no pretende parecerse a nadie, ni siquiera al muñeco Ken. Él solo aspira a ser una escultura viva, mutante y eterna, aunque el precio sea vivir permanentemente en un quirófano. Hablemos de April Michelle Brown. Triunfadora, empresaria y propietaria de un salón de belleza, con una vida estable y una imagen pública intachable. Pero tras el espejo y esa sonrisa de escaparate ocultaba un anhelo peligroso. Deseaba unos glúteos más voluminosos que encajasen con los cánones de belleza actuales, un cambio que la hiciera sentirse plena. Por eso, tomó una decisión fatal que pondría su vida patas arriba. Para siempre. No quiso esperar, ni tampoco estaba dispuesta a pagar las cifras astronómicas de un procedimiento legal y seguro. seguridad médica. En su lugar, se puso en manos de un carnicero clandestino, alguien que le vendió la moto con la promesa de resultados inmediatos, por un precio sospechosamente bajo. Lo que April ignoraba, o quizás prefirió no querer ver, es que la sustancia que estaban a punto de inyectarle en el cuerpo no era silicona médica, sino industrial. Hablamos de la misma masilla tóxica que se compra en ferreterías para sellar las juntas de los azulejos del baño. Las consecuencias fueron instantáneas y absolutamente catastróficas. Una infección brutal empezó a comerse su cuerpo desde dentro, provocándole fiebres altísimas, un dolor agónico y un deterioro físico que ni los calmantes más potentes lograban mitigar. Pero el verdadero horror estaba por llegar. Para salvarle la vida, April tuvo que entrar en quirófano hasta en 27 ocasiones, un calvario que terminó con la amputación de sus 4 extremidades. Lo que comenzó como un capricho estético se convirtió en una película de terror, una mutilación irreversible, fruto de un error fatal que ella misma buscó por vanidad. April se hundió en un pozo de depresión profunda, pero logró salir a flote. Tuvo que aprender a caminar de nuevo con prótesis, a aceptar su nueva realidad y a reconstruirse desde los cimientos. Hoy, su cara no solo exhibe las cicatrices de la tragedia, sino una fortaleza interior que ahora es su sello de identidad. Lejos de ocultarse, April da la cara y narra su drama sin filtros ni artificios, sirviendo como una alerta viviente. Porque su desgracia no es un caso único. Es el resultado tangible de una sociedad enferma, obsesionada con alcanzar cánones de belleza imposibles a cualquier precio. Su testimonio no busca dar pena, sino abrirle los ojos a cualquiera que esté pensando en jugarse la vida en una mesa de operaciones ilegal por una apariencia efímera. April Michelle Brown pagó con sus manos y sus pies, pero a cambio
ganó una voz poderosa para impedir que otras chicas caigan en la misma trampa mortal. Rachel Napier. Rachel no era ninguna estrella del famoseo, ni vivía en una mansión de Hollywood, ni soñaba con las alfombras rojas de la CIA. Fama. Era una chica normal que solo buscaba un pequeño empujón de autoestima, unos labios más carnosos, un retoque chic y discreto, tal y como veía a todas horas en su feed de redes sociales. Tenía 29 años cuando mordió el anzuelo, una Botox and Filler Party, anunciada a bombo y platillo en Instagram por la ridícula cifra de $220. Un chollo rápido y tentador. Y como tantas otras víctimas de la cultura de la inmediatez, Rachel cayó en la trampa de la belleza low cost. Lo que vino después fue un descenso a los infiernos. La persona que empuñaba la aguja no tenía ni la titulación ni la pericia necesarias y cometió una negligencia gravísima. Le inyectó el relleno directamente en una arteria en vez de en el tejido blando. En cuestión de minutos, Rachel notó que algo iba terriblemente mal. Sus labios empezaron a hincharse de una forma salvaje y descontrolada, deformándose hasta alcanzar 4 veces su volumen natural. La inflamación trepó hacia la nariz, causándole una presión insoportable, dolor y pura angustia. Al mirarse al espejo, vio a un monstruo. Aterrorizada, voló a urgencias, donde los médicos le soltaron la bomba. El tejido se estaba muriendo por falta de riego. Si no intervenían a toda prisa, la necrosis avanzaría y perdería los labios para siempre. Le esperaban 3 largos meses de tratamientos, sufrimiento y pánico. Fue una recuperación física durísima, pero también un trauma emocional. Todo por un impulso, por fiarse de una oferta brillante en Internet y no pedir credenciales. No fue una operación de lujo ni una exigencia descabellada. Fue un fallo humano en un entorno precario, con consecuencias devastadoras. A día de hoy, Rachel Napier ha convertido su desgracia en una lección. Se pasea por platós y campañas en redes sociales lanzando un mensaje muy claro. No quieres ser influencer, solo evitar que otra ingenua pase por el mismo calvario. Sahar Tabar. Su rostro dio la vuelta al mundo. Sus fotos se viralizaron como la pólvora, generando fascinación y repulsión. La gente no daba crédito. ¿Era una broma macabra? ¿Una máscara? ¿Photoshop? Pues no. Era Sahar Tabar, la joven iraní que llevó la cirugía plástica y la edición digital a un nivel tan perturbador que su propia existencia se transformó en una leyenda urbana viviente. Su nombre real era Fateme Hishband y con solo 19 años se embarcó en una cruzada obsesiva para modificar su imagen. Su meta era ser la doble de Angelina Jolie, pero en versión zombie. Pómulos cadavéricos, nariz respingona hasta lo absurdo, labios grotescos y piel grisácea. Parecía un extra escapado de una peli de terror. Se rumoreaba que había pasado por quirófano más de 50 veces. Otros juraban que era todo un montaje de maquillaje extremo y filtros. La verdad quedó enterrada bajo una montaña de especulaciones, pero el impacto mediático fue brutal. Su cuenta de Instagram reventó los contadores. Seguidores se hizo viral y con cada publicación su aspecto se volvía más extremo, más inquietante y menos humano. No era solo un cambio físico, era una performance artística macabra que desafiaba el buen gusto. Pero claro,
en Irán. Donde las normas morales y religiosas marcan la ley, su arte no se vio como tal, sino como una ofensa y una blasfemia intolerable. En el año 2019, Sahar fue detenida. La acusaron de todo: corrupción moral, insulto a la religión, incitación a la violencia y corrupción de menores. El régimen la usó como cabeza de turco para dar ejemplo. La trataron como a una criminal peligrosa en lugar de una adolescente perdida. Fue condenada a 10 años de cárcel. Pasó una temporada a la sombra, hasta que, en un giro dramático, fue liberada bajo fianza. Bajo fianza tras la inmensa presión global y el estallido de protestas digitales. Sahar Tabar ha dejado de ser simplemente la chica zombie de Instagram para convertirse en un icono macabro, un espejo negro que refleja nuestra adicción enfermiza a la viralidad y el precio sangriento de la autoexpresión, en un régimen donde ser diferente es una sentencia de muerte. ¿Hasta qué abismo nos arrastra la sociedad para deformarnos por un minuto de gloria? ¿Y cuántos me gusta vale realmente tu libertad? Jackie Stallone. En la meca del cine, la fama se lleva en la sangre, pero Jackie Stallone se negó a hacer una simple nota al pie en la biografía de su hijo. Astróloga, diva de la telerrealidad, magnate y figura de escándalo perpetuo. Jackie perseguía una quimera imposible: mantenerse eternamente joven, sin importar el sacrificio. Durante décadas, su rostro fue una zona de guerra quirúrgica. Estiramientos de frente, rellenos masivos en los pómulos, labios sobredimensionados, rinoplastias repetidas y todo tipo de rejuvenecimientos invasivos. Jackie jamás se escondió. En una época de hipocresía, donde las estrellas atribuían su juventud a beber agua y tener buenos genes, ella hablaba con un descaro brutal sobre sus operaciones, exhibiéndolas como trofeos de guerra. Sin embargo, esa franqueza tuvo un coste terrible. Su fisonomía empezó a mutar, hasta volverse una máscara ajena. Cada visita al quirófano parecía borrar un poco más de la humanidad de la Jackie original. La piel tensada al límite y las facciones grotescamente exageradas dieron lugar a una imagen surrealista, más propia de una figura de cera derritiéndose que de una mujer real. Lo más paradójico era su propia filosofía de vida. Jackie demonizaba el Botox con vehemencia, pero al mismo tiempo no dejaba de reconstruir su cara compulsivamente. Predicaba sobre la vida sana y comer espinacas a diario, mientras su rostro sufría el trauma del bisturí con una frecuencia alarmante. Y aún así, Jackie disfrutó de una existencia larga, repleta de focos y polémica. Falleció a los 98 años, arropada por los suyos. Dejó un legado visual imborrable, no solo por sus excesos estéticos, sino por encarnar la lucha agónica de una generación aterrorizada ante la vejez. Jackie Stallone no fue víctima de un cirujano torpe, sino de una tiranía cultural, esa creencia tóxica de que la juventud eterna es un deber moral. Su rostro, tan modificado, sigue gritando en silencio. Una verdad dolorosa. Puedes intentar engañar al tiempo durante un asalto, pero al final el reloj siempre cobra su deuda con intereses abusivos. Dolly Parton. En un universo de celebridades que mienten sobre su belleza, Dolly Parton
soltó la verdad a bocajarro. Sí, todo lo que ves es falso, pero lo que soy por dentro es auténtico. Cantante legendaria, actriz, filántropa y el corazón palpitante del sur de Estados Unidos. Dolly Parton no solo dominó escenarios con su voz angelical, sino con una estética fabricada al milímetro, pelucas platinadas, una delantera desafiante, maquillaje de drag queen y un carisma nuclear. Desde el principio supo que su apariencia artificial sería su sello, y la esculpió a base de bisturí, sentido del humor y mucho orgullo. A lo largo de su carrera, Dolly se ha sometido a aumentos de pecho, estiramientos faciales, cirugía de párpados, retoques de mentón y nariz y todo lo que la tecnología permitiera. Jamás lo ocultó. Contrario, lo convirtió en su chiste recurrente. Si veo algo caído, lo subo. Si está arrugado, lo plancho. Y si no lo tengo, lo compro. Solía decir entre risas en televisión. Pero bajo esa fachada de muñeca de plástico, lo que realmente deslumbra no es la silicona, sino una honestidad aplastante. Dolly Parton nunca vendió la mentira de la belleza natural. Su genialidad fue construir su imperio sobre el artificio absoluto, sin perder ni una gota de autenticidad emocional. Y ese es su legado más feroz: demostrar que la estética no dicta la moral y que no hay una única forma de ser mujer. Que ser sintética por fuera es compatible con ser fiel a tus principios por dentro. En una industria que presiona a las mujeres para que justifiquen cada arruga o retoque, Dolly se mantuvo firme con sus pestañas, postizas XXL y cero remordimientos. Hoy, superando los 70 años, sigue siendo un icono intocable, adorada por millones y un estandarte de la autoaceptación radical. Dolly Parton no necesitó copiar a nadie. Se transformó en leyenda, haciendo exactamente lo que le dio la gana: ser una caricatura viviente, con un alma de acero inoxidable. Herbert Chávez. Mientras otros niños soñaban con bicicletas o futuros profesionales, Herbert Chávez soñaba con capas rojas y vuelos estratosféricos. Soñaba con ser Superman, y lo que empezó como un juego infantil mutó en una misión vital obsesiva. Desde los 16 años, Herbert comenzó a rediseñar su rostro, su anatomía y hasta su color de piel con una meta delirante: ser el clon viviente del hombre de acero. Durante 17 años se sometió a 19 cirugías extremas, invirtiendo más de $88,000 en modificaciones, que incluían implantes pectorales para fingir músculos de cómic, liposucciones, rinoplastías, blanqueamiento agresivo de piel y reestructuración completa de la mandíbula. Cada ángulo, cada centímetro de su cara fue tallado para replicar la ficción. Buscaba esa mandíbula de acero, el perfil griego y una sonrisa de cine, invirtiendo todo para ser idéntico a su ídolo. Pero Herbert Chávez no se conformó. Esculpir su carne con bisturí. Se enfundaba en el traje azul y rojo cada mañana, patrullando las calles de Filipinas bajo el sol, convencido de ser el auténtico Clark Kent en carne viva. Irrumpía en colegios y hospitales infantiles, no solo como visita, sino como un salvador. Les hablaba a los pequeños sobre el coraje y la fe, y para miles de personas se transformó en un faro de luz. No necesitaba volar ni tener superpoderes. Su verdadero don era esa fe inquebrantable que contagiaba a todos. Y, sin
Embargo, detrás de la capa hay una sombra psicológica. Nos hace cuestionar dónde termina la sana admiración y empieza la anulación total de la propia. Identidad. ¿Qué sucede en tu mente cuando te miras al espejo y la persona que te devuelve la mirada ya no eres tú, sino un disfraz permanente? Herbert niega la obsesión. Él lo ve como la materialización de la esperanza. Para él, el hombre de acero no es un dibujo en un papel, es una filosofía respirable, una razón para existir. Hoy la gente lo observa con una mezcla de fascinación y espanto. A pesar de las burlas crueles, las cirugías desastrosas y las constantes alertas de los doctores sobre su salud, él persiste en su cruzada. Su argumento es simple. Ser Superman no es cuestión de estética, es cuestión de inspirar al prójimo. Aunque su vida parezca un cómic grotesco, escrito con cicatrices, nos deja una lección difícil de tragar sobre la autoaceptación. En el fondo, todos soñamos con ser mejores, pero existen personas dispuestas a borrar hasta el último rastro de su ADN original, con tal de convertirse en ese héroe imposible que idealizaron de niños. Pasemos ahora a una historia mucho más oscura. Dennis Avner. En una era obsesionada con imitar a las estrellas de Hollywood, personajes de fantasía, Dennis decidió romper con la especie humana. Su objetivo no era la belleza ni la juventud eterna. Su deseo era mucho más primal, dejar de ser una persona. Guiado por visiones místicas de los nativos americanos y tras consultar con un consejo de ancianos, Dennis se embarcó en una misión sin retorno: transformarse biológicamente en un tigre. No quería el espíritu del felino, quería ser la bestia misma. En carne, hueso y alma. Todo arrancó con tinta en la cara, pero los tatuajes fueron solo el prólogo de una metamorfosis brutal. Con la ayuda de cirujanos extremos, Dennis se sometió a nada menos que 14 operaciones radicales, incluyendo implantes transdérmicos para simular bigotes, el afilado quirúrgico de todos sus dientes, la bifurcación de la lengua como una serpiente, orejas puntiagudas y el aplastamiento del tabique nasal. Incluso llegó a implantarse un sistema mecánico para mover una cola artificial. Cada intervención borraba su rastro de humanidad y permitía que el depredador que sentía en su interior tomara el control total. Para la sociedad se volvió un espectáculo de feria. Se paseó por platós como el de Larry King y entró en el libro Guinness de los récords como el ser humano con la mayor cantidad de modificaciones animales de la historia. Unos lo tildaban de obra de arte vanguardista, otros de demente. Pero su convicción era de acero. Convertirse en el hombre gato no era un capricho ni una moda pasajera. Era la única forma en la que sabía existir. En un mundo que suele castigar lo diferente, él usó su cuerpo como trinchera y resistencia. Sin embargo, la vida de Dennis no fue solo flashes y entrevistas. Sufrió años de una soledad devastadora y un rechazo social que calaba hasta los huesos. Huesos. Detrás de esa máscara de tigre y los colmillos afilados, latía el corazón de un hombre atrapado en una guerra. Silenciosa entre su anatomía y su espíritu. El desenlace fue trágico. En el año 2012, encontraron a Dennis sin vida en su domicilio. Tenía 54 años
y la policía confirmó que fue un suicidio. Su vida, tan visual y extrema, dejó un vacío lleno de interrogantes incómodos. ¿Cuál es el límite de nuestra transformación antes de perdernos por completo en el personaje? Dennis no murió por el bisturí, murió por una sociedad incapaz de tolerar su visión. Su legado, por más bizarro que nos resulte, sigue resonando como un rugido de advertencia. La verdadera identidad no siempre está en el reflejo del espejo. A veces hay que construirla a zarpazos, luchando contra todas las expectativas que el mundo impone sobre ti.